tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, mucho agrado estar con ustedes en este tiempo, en esta oportunidad que tenemos de estudiar la palabra. De verdad, tenemos que agradecer a Dios porque hay estas herramientas, estos tiempos de dedicar un 15, 20, 25, 30 minutos al estudio de la palabra. Recordemos que estos tiempos de pandemia nos llevaron en las actividades eclesiásticas a cerrar muchas de nuestras actividades, a no realizar muchas de nuestras actividades como congresos, instituto, enseñanza de niños, jóvenes. Entonces, qué bueno que podemos a través de estos medios estudiar. El mundo, el enemigo, nuestra propia carne no quiere estudiar de la palabra. Lo que hace el enemigo, lo que hace el mundo es alejarnos, ¿sí? Es alejarnos, es apartarnos del estudio de la palabra, de escudriñar. Y luego si eso le anexamos nuestra carne, que esta oportunidad muchos la vieron como para alejarse del evangelio. Entonces, qué bueno que hay estos tiempos, hay otras enseñanzas en el transcurso de la semana que podemos aprovechar, que tú puedes aprovechar en casa, una enseñanza de jóvenes, diferentes series, las enseñanzas que hay en el instituto los fines de semana, el sábado, entonces enseñanzas de mujeres. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar esos tiempos para escudriñar, para estudiar versículos, para estudiar, no sé, una serie pequeña, no sé, pero hay que aprovechar el tiempo. No seamos de los que se dejan arrastrar y ya no hacen, ya no llevan a cabo ningún estudio de la palabra. Entonces, si hay estas oportunidades, aprovechar. Estamos estudiando lo que es la segunda carta de Pedro sin quitar el contexto de la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro hablábamos de una esperanza viva, una esperanza en la cual los creyentes caminan, en la cual los creyentes viven. El mundo vive sin esperanza. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios, porque se ha alejado de Dios. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios, de que la Biblia nos enseñe, de que hay una esperanza todavía en medio de esta situación, en medio de las circunstancias, de los tiempos que estamos viviendo, es una enseñanza que nos da esa confianza, esa seguridad para seguir adelante. Entonces, basándonos en esta primera carta de Pedro, que nos habla de esa esperanza viva, y ahora pasamos al estudio de la segunda carta, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque en esta segunda carta de Pedro nos está hablando acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día estos falsos te quieren vender una esperanza. Y escúchame, dije vender. ¿Por qué? Porque te enseñan cosas que no son bíblicas. Te enseñan doctrinas que no son del evangelio. Y entonces eso que te venden, eso que te enseñan, te apartan de la verdad. Te llevan a poner tu esperanza en cosas que no son reales, que no son ciertas. Te ponen tu esperanza en cosas que se pueden acabar. O que si no cambian la situación, lo único que hacen es deprimirte, es amargarte, es apartarte. Entonces, así unimos esta segunda carta de Pedro a la primera en esa advertencia que hace Pedro. Esa advertencia acerca de esos falsos y donde nos está llevando como creyentes a esa formación del carácter cristiano, a afirmarnos en los fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? La palabra de Dios, ¿sí? Él está hablando acerca de lo que vivió directamente al caminar con nuestro Señor Jesucristo, al manifestarse nuestro Señor Jesucristo en ese hecho de la transfiguración, donde nuestro Señor salió y se mostró con toda su gloria. Él vio directamente ese hecho tan hermoso, tan maravilloso. Y no solamente eso, sino que ahora nos está hablando de ese mensaje, de esa palabra establecida y esa misma palabra que hoy en día también tenemos. Esa palabra que no viene de hombre, sino la palabra que ha sido inspirada por Dios. Mira, escúchame. Si nosotros basáramos nuestra fe simplemente en el testimonio que daban Pedro, Juan, Jacobo, que fueron los que estuvieron presentes en ese hecho, nuestra fe debería estar sólida, establecida, debería ser suficiente para nosotros confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente no es así. El pecado, las falsas doctrinas, los falsos maestros nos apartan
de confiar plenamente en ese testimonio que daban los discípulos, que daban los apóstoles. En los tiempos que vivimos tan difíciles, sí, podemos confiar en que la palabra de Dios tiene buenas noticias para nosotros. Esto es que nosotros tenemos la palabra profética más segura. El mundo no mejora. La situación que se está viviendo cada vez está más difícil, ¿sí? Se supone que crean programas para ayudar, pero en lugar de ayudar, lo que hacen es simplemente a lo mejor enriquecerse algunos. Hay avances científicos y avances tecnológicos, pero eso no ha cambiado la situación. La maldad sigue avanzando. El mundo está en esa oscuridad, pero tristemente cuando los falsos, cuando los que no enseñan verdaderamente la palabra, hablan cosas que no son bíblicas, están llevando a la iglesia de Cristo, a esas mismas tinieblas. La gente, algunos creyentes, pueden pensar que al congregarse en esos lugares, están refugiando y están encontrando tal vez esa paz, porque buscan esa paz que viene de Dios, porque buscan esa esperanza, esa palabra. Pero como no enseñan la palabra, como no enseñan esa doctrina que viene de Dios, enseñan fábulas artificiosas como ya lo vimos anteriormente, lo único que hacen es alejarlos y están manipulándolos para cosas que no agradan a Dios. Y ahora esto no tiene que sorprendernos, ya lo hemos visto anteriormente, lo han enseñado otros pastores también de las congregaciones. Esto es algo que también nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido, como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 15 en adelante, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, esta es una advertencia acerca de esos falsos, que lo único que hacen es apartar a los creyentes de la verdad del Evangelio. También el mismo Pablo advirtió acerca de esos falsos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Hechos 20, versículos 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosas perversas, cosas que no son bíblicas. Entonces, gracias a Dios tenemos estos estudios de la palabra, estos tiempos que Dios nos da para poder seguir adelante, para no dejarnos engañar, para no dejar que nuestra propia carne sea parte de la verdad. Entonces nos están advirtiendo acerca de estos falsos que van a invadir la iglesia, que van a introducir doctrinas que son falsas, doctrinas que no son bíblicas. Ahora, la situación que se vive en el mundo, ¿sí?, es de oscuridad, es de maldad, y esto no va a mejorar. Cada vez va a ser más oscuro. Pero así conforme sea más oscuro lo que se vive en el mundo, la palabra de Dios tiene que brillar. Tiene que ser esa luz que alumbre a la iglesia, que alumbre a los creyentes, que alumbre a esas personas que necesitan del Evangelio. Entonces, hoy vamos a ver otro fundamento que nos da, en este caso Pedro, después de dar su testimonio de lo que él vio, lo que él oyó, lo que él presenció. Ahora nos habla de esa fuente, de ese cimiento, ¿sí?, de ese fundamento para afianzarnos, para establecernos como verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Vamos a nuestra Biblia, ahí a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro 1:19. Leemos completo el versículo y luego lo desglosamos. Hoy vamos a ver este versículo solamente. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate que en primer lugar aquí Pedro nos está diciendo que tenemos nos habla de una seguridad, nos habla de algo que los creyentes, ¿sí? Tienen de forma segura, pero lo está anexando, en este caso, a lo que él vio, a lo que él vivió, ¿sí? De cerca, a lo que ellos experimentaron al caminar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en primer lugar, tenemos también esa palabra profética más segura. Una palabra profética, ¿qué quiere decir? Que predice algo, que nos está hablando de algo, ¿sí? Que va a suceder y que es algo seguro. Esa palabra seguro habla acerca de algo firme, de algo estable, ¿sí? En medio de estos tiempos que no hay seguridad, que no hay algo estable, ¿sí? El gobierno te puede prometer muchas cosas, el trabajo te puede prometer muchas cosas, la escuela te puede prometer muchas cosas, pero no es nada seguro. Gracias a Dios por la palabra que nos promete, porque ha profetizado cosas para un futuro y que tenemos la seguridad de que van a suceder. En el mundo no hay seguridad, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esa palabra profética se refiere a esos fundamentos. Y esos fundamentos no hay otros como la palabra de Dios. Y esa palabra es segura para nosotros. Además de ese testimonio apostólico que daban un Pedro, un Pablo, un Juan, tenemos esta palabra que nos desarrolla, nos presenta esa gloria mesiánica, esa gloria de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta verdad del Evangelio está probado por dos testimonios. El testimonio de los discípulos, de los apóstoles, y el mismo testimonio de Dios a través de su palabra. Entonces consideramos esta palabra profética como los textos del Antiguo Testamento y los textos apostólicos del Nuevo Testamento, que lo que nos muestran es la verdad del Evangelio. Esta verdad del Evangelio, ¿sí? Se basa en ese mensaje de los profetas, ¿sí? Ese mensaje que tenemos que abrazar, ese mensaje que tenemos que tomar sin dudar en nada. Y por medio de ese mensaje, de esos profetas, entregarnos completamente a Cristo. En muchas ocasiones, cuando hablamos de esta palabra profética, podemos pensar en todo, Antiguo y Nuevo Testamento, pero en específico, aquí Pedro está refiriéndose a esas palabras de los profetas del Antiguo Testamento que nos hablaban acerca de la venida del Mesías, la obra del Mesías y el regreso de ese Mesías por su iglesia. Entonces, toda esta palabra profética en específico, podemos entenderlo, que son esas profecías. Y esas profecías que los mismos judíos respetaban. ¿Por qué? Porque consideraban a esos profetas como fieles ministros de Dios, que hablaban ese mensaje que Dios mismo les había dado. Entonces, para Pedro, ¿sí? La experiencia personal y los escritos proféticos son confiables, eran confiables y son confiables también hoy para nosotros. Dice el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto es entonces que debemos de tener la certeza, la seguridad, que esas profecías que hablaban del Mesías, que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, son verdaderas. Esas profecías venían de Dios. Hoy en día muchas religiones te venden sus propias lecturas, te venden sus propios libros, escritos por hombres, pero nosotros no confiamos en nada de esos escritos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Los profetas del Antiguo Testamento, esas profecías, hablaban acerca de esa venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Y cuando se llevó a cabo en ese monte santo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, se estaban confirmando esas profecías. Los apóstoles vieron
que se cumplían esas profecías. Simplemente se confirmaron las predicciones que hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ellos simplemente vieron un principio de esa gloria futura, ¿sí?, prometida para la iglesia. Muchas de esas profecías se habían cumplido con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pedro, nosotros no dudamos, ¿sí?, del cumplimiento también de esas profecías que nos hablan del futuro, del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida por su iglesia, la iglesia de Cristo. Ese testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos dan la seguridad de las promesas de Dios. Regresamos a nuestro versículo, en la segunda parte, que dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nos está exhortando en esta parte Pedro a que esas profecías, esas enseñanzas, esas predicciones acerca de nuestro Señor Jesucristo, debemos de atesorarlas. Tenemos que estar atentos. Esa palabra atentos nos está hablando de prestar atención, aplicarse uno mismo a escucharlas, atenderlas, servir también, pero también sostener en la mente. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento se confirma en las revelaciones del Nuevo Testamento. Es esencial que comprendamos el Antiguo Testamento para que también podamos entender el Nuevo Testamento. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Marcos 1, versículo 1 al 3. Dice así, Hijo de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Fíjense cómo aquí nos está hablando acerca de esa profecía que estaba escrita en el libro de Isaías. Dice, yo envío ese mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, hablando de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces, Pedro, ¿sí?, comenta que los lectores, que nosotros que estudiamos la palabra, hacemos bien en prestar atención a dichas profecías. Debemos estar atentos en nuestro corazón. No es una palabra cualquiera, no es una lectura simplemente, es vida, es un estilo de vida, es el carácter de Cristo formado en los creyentes. Entonces nos dice Pedro que debemos de estar atentos a esa palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Una antorcha nos está hablando acerca como una lumbrera grande, un candil, ¿sí?, que nos va a iluminar el camino. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de esa luz? Porque dice que estamos en un lugar oscuro. ¿A qué se refiere ese lugar oscuro? Se refiere a un lugar tenebroso. Se está haciendo referencia a un lugar que está lleno de tinieblas. ¿Y ustedes a qué creen que se refiere? A la maldad, a la rebelión contra Dios, a todo lo que hoy se está viviendo. Todos apartados de Dios, la gente negando a Dios, la violencia, la maldad creciendo. Entonces es como una luz, es como una lumbrera, ¿sí?, que ilumina nuestro camino en medio de esa oscuridad. Esto está haciendo alusión a lo que dice el Salmo 119, versículo 105, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mira, si camináramos por la oscuridad, te tropezarías. Se me viene a la mente un ejemplo, ¿no? Como cuando vas en la autopista o vas en una carretera y ya es de noche. No hay luces, no hay lámparas que iluminen ese camino, no hay ni siquiera la luna que también nos proporciona un poco de luz. Si tú apagas las luces de tu coche en esa carretera, no ves absolutamente nada. ¿Y qué puede pasar si tú caminas o andas por ese lugar sin luz? Pues te puedes accidentar, puedes chocar, te puedes extraviar, no sé, pueden suceder muchas cosas. ¿Qué necesitas? La luz. ¿Para qué? Para que ilumine ese camino,
Pues así también necesitamos la luz del Evangelio, la luz de la palabra, la luz de esas profecías para que guíe nuestro camino. Nos van a librar, esa luz nos va a librar de tropezar. En esta vida caminamos a través de la oscuridad, de la maldad. Pero si tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, esa luz va a iluminar nuestro camino. Y entonces no vamos a tropezar, no vamos a caer, no vamos a morir. Es necesario que estudiemos la palabra para que podamos ver ese camino con claridad y entonces podamos permanecer por esa senda correcta. Mira, escúchame, Dios ha provisto para toda la humanidad caída la información necesaria para que el ser humano responda por fe. ¿Cuál es esa información? Es la palabra profética, la palabra de esos profetas que nos mencionaban acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que solamente Él podía dar a la humanidad perdida, a la humanidad pecaminosa, solamente Cristo. Esa palabra nos revela, nos inspira y nos ilumina para no extraviarnos. Por eso es necesario el estudio de esa palabra profética. Esa palabra profética arroja mucha luz que el ser humano necesita para el futuro, para el porvenir. La gente vive desconfiada, la gente vive sin la seguridad de lo que va a venir. El creyente no. Si tú no eres creyente, esta es la oportunidad que Dios te da para que confíes en Él y entonces puedas ver el futuro con claridad. Esto es necesario para nuestras vidas. Por eso en esa época, hoy en día, es correcto, es importante y es práctico poner atención, ¿sí?, a la palabra profética. Es la que nos va a iluminar en este lugar oscuro. Tú puedes ver el sistema de este mundo, lo que se vive hoy en día en el mundo, y eso te va a mostrar la condición espiritual del corazón del hombre sin Dios. Podemos ver en la creación la belleza divina, pero por causa del pecado, ¿sí?, esa belleza está oscura, está tapada. Necesitamos esa antorcha, necesitamos esa lumbrera que nos guíe, que guíe nuestros pies, que nos guíe en el camino. Es necesario para no tropezar. Es necesario que pongamos la mira en la gran consumación que viene, que se espera, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta luz es esa luz que brilla en la oscuridad de la rebelión del ser humano, del ser humano en pecado. Pero va a venir un día en que una luz mucho mayor iluminará el corazón y la mente de cada creyente. Si tú eres creyente, vas a ser iluminado porque vas a ver cara a cara a tu Señor, a tu Salvador. La meta de esa revelación, de esa palabra profética, no es información. La meta es la salvación, es restaurar esa comunión íntima con Dios. Ese lugar tenebroso, ese lugar oscuro que es el mundo, ¿sí?, va a llegar un momento en que va a amanecer, que va a llegar esa luz para la iglesia. Dice Romanos capítulo 13, versículo 12, Romanos 13, 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios y su palabra son luz, dice la misma Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya lo vimos en el Salmo 119. Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, dice que ese pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz. Era la luz de nuestro Señor Jesucristo. Se avecinaba ese amanecer de un nuevo día. Y así hoy para nosotros también. Nosotros como creyentes, tú como creyente, tienes que ser el reflejo de esa luz al mundo. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Tenemos que tomarnos de la palabra de vida.
Y esa luz de Dios va a poder alumbrar a esos hombres que no tienen la luz. Y van a poder entonces ver el camino y ser salvos. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Filipenses 2, versículo 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como creyentes debemos de prestar atención, especial atención a la palabra de Dios y permitir que esa palabra gobierne nuestras vidas. Para los incrédulos, las cosas cada vez se van a volver más oscuras y existe el riesgo de que acaben en esa oscuridad eterna. Pero para el pueblo de Dios, esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que esa aurora, esa luz de un nuevo día nos ilumine. Los falsos maestros se burlaban acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero Pedro afirmó que el regreso de Cristo vendría como un ladrón en la noche. Esa luz de Cristo vendría, ¿sí? Como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para ellos que no tienen a Cristo, para los incrédulos. Ahora viene la última pregunta en esta enseñanza. ¿Hasta cuándo debemos estar atentos en esa palabra para nuestra vida? Dice la parte final, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El día esclarezca. Habla de ese periodo, de esa edad, de ese tiempo que se tiene que cumplir. Y entonces ese lucero de la mañana, que quiere decir esa estrella de la mañana, alguien que lleva la luz y que refiere a nuestro Señor Jesucristo, dice, salga en vuestros corazones, se levante, ¿sí? Se establezca en nuestros corazones cuando Él venga, cuando Cristo venga. Él es ese portador de luz, esa estrella del día, ese lucero de la mañana, Cristo, cuando regrese por su iglesia. Entonces, los creyentes tenemos que mantenernos siempre seguros en esa palabra profética, atesorándola en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos va a servir de lámpara, ¿sí? Para andar en este camino tenebroso en el cual todavía estamos, hasta que termine esta era, hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en toda su gloria y venga por su iglesia. ¿Te das cuenta de este solo versículo, la belleza tan extraordinaria de lo que nos habla? El paso de la noche, ¿sí? Se está viviendo ahorita, pero el día esplendoroso de esa segunda venida, ¿sí? Se acerca. Y todo esto gracias a esa palabra profética que va alumbrando nuestros pasos en la noche, que nos permite irnos acercando a ese amanecer escatológico cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifieste el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde todavía a lo mejor el temor de la muerte nos puede tener como a veces divagando, a veces con ciertas dudas, pero la palabra profética, la palabra de esa profecía, de esas predicciones del regreso de Cristo, es ese resplandor en el cual tenemos que confiar. Es esa luz que necesitamos para caminar, para no desviarnos, para no apartarnos de esa senda. Entonces, esa luz tiene que establecerse en nuestro corazón. El cristianismo empieza de forma individual, pero conforme la gente va dando respuesta en esa fe, da como resultado una experiencia comunitaria de amor y de servicio como iglesia, como congregación. Pedro entonces nos recuerda que somos peregrinos en este mundo y que necesitamos esa palabra profética como luz que nos guía, ¿sí? Como esa luz que nos guía, que nos enseña. ¿Para qué? Para no apartarnos,
para no vagar en esa oscuridad en la que vive el mundo. Entonces, no separamos el testimonio que dio un Pedro, un Juan, un Jacobo, de cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó en toda su gloria, y la palabra profética del Antiguo Testamento. El propósito es enseñarnos, es guiarnos en el transcurso de nuestra vida. Porque si nos apartamos de esa palabra, la oscuridad nos va a rodear y nos va a llevar a extraviarnos, a perdernos. El Señor no brillará si nosotros descuidamos la palabra profética. Por eso, por el contrario, debemos de ser muy cuidadosos. Tenemos que ser diligentes en el estudio, en prestar atención, en obedecer esa palabra en nuestra vida. Si tú no estás dispuesto a seguir esta palabra, te vas a extraviar, te vas a perder. Pero si tú estás dispuesto a seguir a Dios, tú vas a guardar esta palabra como una palabra segura para tu vida. Muchas gracias, hermano. Me dio gusto estar con ustedes. Hay que aprovechar las oportunidades, los tiempos, las formas que Dios nos da para seguirnos alimentando de la palabra. Porque eso nos va a mantener, nos va a alumbrar en este camino que cada vez más se está sumiendo en tinieblas. Pero entre más oscura está la noche, nos da la seguridad de que va a amanecer, de que se va a manifestar esa luz que alumbrará la vida de los creyentes, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense mucho, Dios los bendiga, y si Dios nos permite, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bendiciones.